Buenos días a los oyentes de la ciudad, de la provincia y de otros lugares donde que las ondas de Radio Nina Radio están presentes. En realidad nosotros tenemos una suerte de haber nacido acá. El, eh, el llegar al oriente siempre fue difícil, ¿no? Entonces nosotros, Ajá. ya en el inicio del libro yo narro unas tres o cuatro anécdotas, no anécdotas, sino más bien un poco de la forma como llegaron acá los primeros colonos, los bárbaros españoles, luego los primeros colonos, los curas, los militares. Y luego los primeros migrantes, los migrantes en masa, que un poco en masa, digamos, vinieron desde el 50, 60, los años 50, 60, donde que todavía era muy difícil, inclusive nosotros como estudiantes sufrimos el problema de la carretera, el problema de ingresar al oriente, ¿no? Pero más nuestros padres, en el sentido de que llegaron acá y venían de ciudades pequeñas, algunos de otras ciudades más grandecitas del centro, especialmente el centro del país, centro-sur de la sierra, y donde que había, normalmente el suelo da productos, donde que había una agricultura buena, había alimentos, había ya escuelas, colegios, algo básico ya bastante avanzado. Venían a un pueblito pequeño, algo a crear un pueblo, a encontrarse con el lodo, encontrarse con un clima tórrido, un clima húmedo, a insectos, había problemas de agua, problemas de luz, problemas de todo. A veces en el fragor ese de luchar la vida, nuestros padres, nuestras madres decían, vine al infierno. ¿Por qué me vine a este infierno? Ajá. Pero para ellos sí era un infierno, realmente fue duro. A ellos les mantenía tal vez un ideal de buscar para su familia Claro. una nueva vida. Pero Pero como para, decía, yo te cuento, ¿no? El del señor Peralta, yo le decía, justamente ustedes vinieron a esto inhóspito en donde ni el sol se le veía, sino apenas a lo mejor una vez a la semana. Ustedes vinieron acá y la respuesta fue el oriente bruja, mi querido amigo. sí, Por ahí la cosa, ¿no? sí, sí. El cielo se caía, o sea, los truenos, era de Claro. toda la noche, la lluvia, los relámpagos, todo era de todas las noches. Todo el día llovía y hacía sol, pero tórrido, no había las partes frías que ahora parece que hay estaciones. Pero ellos decían esta frase, o sea, decían a momentos, decían ya, decían, vine al infierno, pero para nosotros niños era el paraíso. Claro. Estábamos bajo un arcoíris permanente, estábamos con animalitos, estábamos con el río, estábamos con el espacio, nos subíamos a los árboles a coger frutas. ¿Qué vida más rica que esa? Claro. En ese espacio nosotros nos fuimos conociendo, siendo amigos, como en todas partes y todas las personas. Primero alrededor de la Plaza Roja, ¿no? Ajá. Luego con los amigos un poco más acá, el barrio Amazonas, de los pequeños barrios que había en ese tiempo. Y íbamos nucleándonos en el colegio con algunos amigos. Y obviamente lo que hacen los amigos es divertirse, los estudiantes divertirse, en los juegos, en la jarana, en las cosas así. Se van dando anécdotas, se van dando cosas. Pero en la originalidad de este grupo, que es como todos los grupos que ha habido, la originalidad es que todavía nos llevamos, todos, nos Claro. reunimos todos. Es posible casi todos los días, o sea, no todo el mundo porque no puede, pero estamos 8 10 15 en un día, el otro día también, el otro día también. Hacemos deportes, nos vamos de paseo, entonces O tomarse un cafecito, esa ¿no? originalidad, pues en ese café, lo que hemos hecho es contar las anécdotas y reírnos. Entonces, los familiares o conocidos, ¿qué nos decían? Oigan, ¿de qué se ríen tanto? ¿Por qué son tan alaracas? ¿Por qué hacen tanta bulla? ¿Qué es eso que hacen ustedes? ¿De qué se ríen? Entonces, bueno, alguien dijo, hay que escribir. Y no solo por eso, porque hay que trascender también. Hay que escribir, hay que trascender, hay que dar... Ya son cosas valiosas. Entonces, bueno, en una de esas a mí me mandaron el reto. Yo tengo cosas escritas, pero no había publicado realmente nada. Y audazmente me tomé el reto, me puse el guante y a tratar de escribir. Luego también tomó el reto Marco Tulio, algo el coronel Marcelo Gaibor, y ellos sacaron su libro, sus memorias, pero bueno, en el caso mío yo me demoré un poco más porque
Yo las anécdotas contadas por mis amigos, lo que llamamos la masa, me las conocía de memoria. Pero luego, como tú algo explicabas, había otra jorguita que venía atrás de nosotros, la mezcla, unos 4 o 5 años menores que nosotros. Ellos me pidieron, escribe nosotros también. Ya tuve que investigar, ya tuve que irme a preguntar algunas cosas. Y bueno, ellos se fueron al cuartel por una anécdota también, que es interesante. ¿Te acuerdas tú cuando murió este muchacho Egas, que le botaron a la jaula de los leones en el colegio militar? Claro, claro. En esa época le culpaban a un familiar de un general de ese tiempo, de la dictadura. Y el general vino acá por sus cuestiones castrenses y dejó el carro abandonado. Cuando regresó encontró lleno de hierbas, de tierra, de lo que habían encontrado por allá, otra. Que yo digo seguramente era parte de nosotros, parte del FADI, los jóvenes que hicieron eso. Pero él ordenó a los militares de aquí que les hagan seguimiento y que busquen quiénes eran que les había hecho eso y les castiguen. Bueno, los militares de aquí yo no sé qué hicieron, no investigaron, pero lo que hicieron es llevarles al cuartel a toda la jorguita esa que nos seguía a nosotros, que estaba en la edad del cuartel. Y les mandaron al Orocachi, castigados y todas esas cosas. Entonces ahí en Orocachi ellos desarrollan un pocotón de cosas en medio de la selva. Y de ahí saqué yo un poco de anécdotas de ellos. Luego me pidieron que escriba sobre los padres. Y era difícil poner juicios de valor sobre los padres nuestros. Pero les pedí que cada uno escriba unas 5 liñitas sobre de dónde vinieron, qué hicieron aquí, en qué trabajaron, cuándo vinieron. Entonces tenemos respuestas ahí de dónde somos, cómo dinamizaron ellos la ciudad y todas esas cosas, y una pequeñas líneas de cómo era en realidad en su parte formal de personalidad, ¿no? Y de ahí se salen algunas cosas interesantes, como la primera locutora, Ajá. que era la señora, bueno, madre de los señores Palacios, de la esposa de Monito Palacios. Ajá. Yo eso no sabía, no me acuerdo, pero ella fue la primera locutora aquí de radio. ¿Así? ¿Sí? Entonces, ella de ley debe haber utilizado el micrófono que lo tenemos acá en una vitrina, que es el primer micrófono de aquí de la radio Espejo y que también es el primer micrófono de la Amazonía, ¿no? Porque Sí. fue la primera radio que se instauró por ahí. De ley debe haber hablado en ese micrófono. Rodrigo, te digo porque ciertamente, ¿no? Yo estoy un poco me preocupado aquello, ¿no? Tuve la posibilidad de que ese micrófono pase acá. Y yo, por ejemplo, he dicho que eso debe ser patrimonio de Claro. esta tierra. Y aquí la tiene un ente privado, claro, la tenemos aquí, pero debe ser patrimonio, ¿no es cierto? Es el primer micrófono de la Amazonía. Es una cosa chévere, así como aquí tenemos los primeros discos de la Amazonía, ¿no? Y eso es súper chévere. Volviendo al libro, ve a la masa, veo en la primera ojeada que tú dedicas el libro a amigos que se fueron. Sí, sí, es que obviamente el libro tiene su agradecimiento a gente viva, ¿no? A gente que pone el hombro, que por alguna razón, o la familia que le ha apoyado siempre, a los mismos amigos que son los protagonistas, las familias, pero en un grupo de amigos, en la vida de uno, o sea, cuando se mueren las personas queridas, deben darse su espacio y mientras estén escritas su nombre en alguna parte y no se olviden, esas están vivas con nosotros. Ajá. Entonces son los amigos y una amiga querida que está ahí nombrada. Cuéntanos la primera anécdota de la masa. Bueno, en realidad el libro está escrito de toda la vida, hasta el año 2000, o también las anécdotas van un poco más. Claro, cronológicamente desde la infancia. Bueno, yo te diré que una de las primeras anécdotas era que nosotros estudiábamos en la escuela fiscal, Vacas Galindo, Ya. que estaba ubicado en lo que ahora es la UNE, el edificio de la UNE, una escuelita de madera con 7 cuartos, 6 de grado, un hall y la dirección que era bodega también. Y una vez nos llevaron al río, en primer grado, nos llevaron al río porque había un concurso de saltos ornamentales, ahí había un tablón de madera. Así es. Y me acuerdo que jóvenes como Marcelo Sánchez, había un señor Casco que se murió, Carlos Casco,
eran atletas y estaban haciendo el deleite ahí con su concurso, con sus volteretas y todo. Y en un momento dado, antes de que se acaben las competencias, la profesora nos quiso llevar a la escuela, de regreso al aula. Ah. Y hubimos 3 o 4 muchachos rebeldes de ese tiempo que cogimos los triciclos y nos cruzamos del puente. Claro, solo pasamos del puente porque además era un piedrerío, un lodacero, y dejamos por ahí los triciclos y nos fuimos caminando a la finca del señor Coloma, que quedaba al otro lado del río al frente. Claro. Y de la escuela nos veían, desde que nos veían, porque había parcitas del camino donde íbamos, ¿no? Y claro, nosotros nos disfrutábamos allá viendo hacer la miel, cogiendo frutas y todo. Hasta que regresamos, pero toda la escuela era esperando a ver qué nos va a pasar, cómo nos van a recibir nuestros padres. O sea, fuimos los primeros que nos tiramos la pera en la escuela en primer grado. Ajá, primero se echaron la pera, ya burlando al maestro, haciendo para ver qué dices hacia el final de este concurso organizado por acá, ¿no? Otras anécdotas así de esas que ustedes tienen muchas, hay muchas anécdotas de por acá, ¿no? De las que cuentas en tu libro, por favor. Para hacerle un medio resumencito, pese a que es imposible pedirte que hagas un resumen de cuántas páginas aquí deben estar. Casi 300. ¿Cuántas? 300 y pico, ¿no? 300 más. Sí. 297 dice aquí. Bueno, pero sí, hacernos una aprehensión, Rodrigo. Sí, bueno, te diré una de las anécdotas. Hay algunas, hay anécdotas un poco tenebrosas, pero se cuentan las que se pueden contar, ¿no? Ya que aquí normalmente manejas un poco la cuestión política, tú entenderás que nuestra generación fue la generación, solo votamos la primera vez cuando se acabó el gobierno, cuando comenzó el gobierno de Roldós. O sea, fuimos estudiantes en el tiempo de dictadura y la gran mayoría rebeldes. Entonces, militábamos obviamente en los partidos de izquierda, era parte de las manifestaciones. Creo que no teníamos el miedo que tiene ahora los colectivos de salir a la calle, entonces a protestar. Y entre esos huyas alguna vez el capitán Homero Álvarez Cachurco. Cachurco, claro. No era tan así, pues, de manifestaciones y todo, pero dice que salía de la universidad y había justamente una protesta de esas que les metieron a los universitarios de la universidad y los policías de afuera botaban bombas y los estudiantes botaban piedras desde los patios universitarios. Y él también se animó, pues él andaba siempre con Pastuso, un amigo Pastuso, un compañero. Y en una de esas que estaba también tirando piedras, le cayó algo en la cara que le botó al suelo, le rompió un poco el pómulo y le noqueó. Entonces los estudiantes le recogieron, le llevaron a la facultad, creo que la más cercana era la de filosofía, algo así, donde estaban con los equipos de perifoneo y todo, que el compañero de la universidad, de la facultad, creo que estudiaba matemáticas, había caído, pues era un héroe de la protesta y no puede ser, con el ejemplo del compañero, pues, se convirtió en una celebridad. Pasa un mes y el pastor en una chupadeza le dice: oiga, Alita, quiero confesarle algo. Dice: ¿qué pasa, Pasito? Pero no se va a enojar. No, dime nomás qué pasa. Dice: ¿se acuerda ese día de la manifestación cuando usted cayó herido? Sí, no era una bomba. Yo tiré una piedra y usted, bruto, cruzó la cara. ¡Ay! Entonces, eso es una de las anécdotas, ¿no? ¿Cómo es la forma de contarse, no? La forma de contarse. Aquí ustedes vivieron, ciertamente, ¿no? Desde donde yo recuerdo, ¿no? Yo recuerdo aquí haber conversado con el grupo de ustedes, con los grupos de políticos antecitos de 1990, ¿no? Cuando Camilo fue fue diputado, ¿no? Fue elegido por el FADI, ahí recuerdo, después ya fue el Partido Socialista y el FADI que se separaron, ¿no? Pero ya de las anécdotas de calle hay muchas anécdotas que ustedes pueden contar, ¿no? Muchas tienen la hilaridad que me has referido, pero también debe haber de las otras, y bueno, de las otras también cuéntanos. Sí, bueno, en realidad yo no solo cuento anécdotas, ¿no?
recurría a la memoria para contar, ya no tan cronológicamente ni tan con fechas tan exactas, pero sí ir relatando cómo le veíamos al Puyo, cómo veíamos que era, cómo los cambios se iban produciendo. Era importante saber cómo, es importante saber cómo llegaban las noticias de acá, solo por el diario El Comercio, por el Telégrafo. Y la Algunas revistas era muy raro encontrarla acá, ¿no? Entonces nos llegaban las noticias un poquito atrasadas, pero igual, o sea, afectaban, ¿no? Afectaban las del mundo, las noticias del país mismo, las noticias que se iban dando. Por ejemplo, yo digo que Kennedy murió en el 63, parece que hay una falla de impresión en el 64, creo que está ahí. En el 63, y era como que hubiera muerto. En noviembre del 63. Como que hubiera muerto el presidente del Ecuador, o sea, alguien ecuatoriano. Era una noticia así, ¿no? O cuando vino Velasco Ibarra, cuando vino el presidente Carlos Julio Arosemena, era un acontecimiento. Yo veo ahora que viene el presidente y casi no veo quien lo reciba. Entonces, nosotros tenemos una visión que vamos tanto contando las anécdotas como dando una visión del Puyo de ese tiempo, ¿no? Claro. Cómo va cambiando, cómo va las calles, cómo van cambiando la forma de cocinar, los servicios públicos y todas las cosas así. Entonces, claro, como te digo, es un ejercicio de la memoria que se ha ido desarrollando en todo el tiempo, yo creo que hasta el año 2000, ¿no? Hasta el año 2000 más o menos. Y ahora tenemos lo que tenemos en el Puyo. Lastimosamente, el Puyo nunca deja, yo creo que no va a dejar de ser un lindo pueblo, una linda ciudad, pero ya tenemos problemas más graves que lo que teníamos antes. El paraíso que era antes hay que cuidarlo. Ajá, así es, ¿no? Bueno, cuéntame, la masa existe ahora, ¿Sí? Pero no se nota. ¿Cómo? O sea, solamente en las reuniones entre amigos, porque, o sea, no sé si estará relatado, ¿no? Pero, o sea, los jóvenes no saben que existe la masa. Bueno, los familiares, los más cercanos, sí, y creo que mucha gente del Puyo, porque, verás, algo que es importante que nosotros tenemos que rescatar. Nosotros fuimos tal vez el grupo más grande ya de estudiantes o de los nacidos aquí, o los que venimos muy pequeñitos, o sea, que somos puyenses por pertenencia. Claro, pero nuestros hermanos por lo regular ya vinieron de 9 años, 8 años, 10 años. Entonces ellos, por ejemplo, cuando nosotros salimos de estudiar, por lo regular cuarto curso, buscando especialidades, salimos 31. Antes se graduaban en el colegio 7, 6. Entonces sí es un grupo que ha influido e influye. Entonces, justamente yo cuando acababa el libro, la parte de las anécdotas, la parte de los recuerdos, dije, no somos los payasos del Puyo, no somos la gente divertida. También somos gente que hemos aportado. Claro, claro, claro. Entonces ahí hay unos aportes que me refiero a unos ejemplos nomás en cuanto a los que han sido desarrollados en la provincia. Entonces, te digo, por ejemplo, el contador Leonardo Flores fue gobernador acá en un tiempo cuando todavía nosotros se trabajaba aquí de martes a sábado, porque el lunes era tan importante de Ambato, éramos un apéndice de la provincia de Tungurahua. Así es. Con todas las cosas. Y claro que eso favorecía a cierto grupo de empresarios, qué sé yo, les favorecía. Pero él inició una lucha para cambiar el horario. Y tuvo que enfrentarse a mucha oposición y todo, pero logró. Y eso creo que para mí reivindicó lo que es la provincia de Pastaza. El hacer su vida, no la vida de Ambato. Claro. Entonces, por ejemplo, ese es un aporte para mí. El ingeniero Río Frío hizo tal vez la única protesta que se ha hecho a nivel de demanda a CNT ahora, ¿no? Antes creo que a Andidatel. Eso ya está, ya estaba yo aquí. Sobre un cambio sobre una devolución de dinero, todo. Y luchó contra toda una empresa nacional, contra, sí, más o menos, contra todo. Se devolvió como $1 millón, algo así. Sí, entonces son cosas que tal vez no se sabe, pero quedan ahora escritas ahí. Nosotros trabajamos con Marco Tulio en el proyecto del CEDIME en Santa Clara, que gracias a que personalmente yo y con el apoyo del compañero y de algunos otros técnicos, impulsamos la cuestión de
de la tilapia, por decirte algo. Ajá. Y ahí las mermeladas también. De las mermeladas, las pequeñas industrias, las pequeñas industrias de comenzar Y con, son el valor, colectivas. con el valor que se debe dar a las materias primas, el valor agregado y a organizaciones de estos fortalecimientos. Y trabajamos y de ahí han salido exportación de papas chinas, ha salido, si tú ves la vía, ninguna vía de aquí, vas a Morón, Santiago, vas inclusive para Baños, no tiene la producción que tiene la vía Santa Clara, Puyo Santa Clara. Ves cultivos. Claro. Ves cultivos, se les impulsó, se trabajó 11, 12 años con eso. Me acuerdo el coronel Escobar también, antes, en el tiempo de guerra, antes de eso, él siempre estaba enfocado en la razón social del ejército. Y como tiene su vena de ser descendiente de un soldado y de un indígena, él le toma muy a pecho eso y tiene una relación increíble con las comunidades. Y se le abrieron las puertas en el tiempo que él estuvo aquí, justamente en el tiempo de la guerra, y él trabajó en la parte social de la unión de las comunidades con el ejército para la guerra. Ajá. Para la guerra, en un proyecto muy grande, social. Entonces, son algunos, ¿no? Y yo te digo, pero la mayoría son técnicos que ha hecho el parque, el ingeniero Cárdenas, compañeros que estuvieron en programas con el Midubi, a cargo del Midubi y todo, y que no es por sacarle en cara, sino que por demostrar lo que tú dices, ¿no? Que hay que escribirlo, que hay que trascender y hay que decirlo, esto hicimos, o sea, y otros compañeros, el coronel Brito fue director de la DEA. Ajá. Fue director de la DEA a nivel nacional. No está muy explícito ahí porque te digo que yo, por cuestiones de espacio y todo, me centré más en los aportes de los compañeros que aquí hicieron algún proyecto que ha influido notablemente. Se nos fue el tiempo, Rodrigo. Vamos a procurar hacer de esto una ¿cómo se llama? Una parte del relato que necesariamente también aquí nosotros los periodistas, digo yo, y me incluyo, pues no hemos sabido reivindicar completamente, ¿no? Hay que hacer ese compromiso, y ese compromiso hay que hacerlo ante ustedes, amigos oyentes, ¿sí? Este periodista acaba de hacer su compromiso este rato, pues para hacer programitas de estos hace falta aquí. Vamos a conversar. Estos nos hace falta, hay mucha falta. Bueno, ese asunto ya les debemos de contar cómo desarrollamos esta cosa, amigos oyentes, que va a ser una cosa súper chévere, verán más. Entonces, Rodrigo, a ti te agradezco. Y bueno, ¿dónde consigues el libro? ¿Cuánto cuesta? Etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, el precio es módico, son $10 y estamos vendiendo junto a la Lotería 3 en el estudio de la abogada Jessica Muñoz, y también en Escobar Bar, que es prácticamente nuestro lugar de refugio, de seguir contando anécdotas y reuniéndonos y contar la vida del Puyo. Gracias, Rodrigo. A la orden, muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí presente en los estudios de Nina Radio. Pues nosotros nos vamos a la